Gracias, Señor. Dale un momento de gratitud al Rey. Estamos aquí porque Él nos amó primero. No estamos aquí para impresionarlo. No estamos aquí para, de alguna u otra forma, convencernos de que Él me ama más porque estoy aquí. Simplemente Él te ama porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Gracias, Señor. Porque nada de lo que pudimos haber hecho en esta semana aumentó tu amor. Pero tampoco de lo que pudimos haber hecho mal disminuyó tu amor. Nos amas, Señor. Nos amas. Y en ese amor es que nos regocijamos. En ese amor es que nos deleitamos. En ese amor es que nos acercamos, sabiendo que si no fuera por ti, si no hubiera sido por lo que tú hiciste, ninguno de nosotros podría producir nada que te agradara a ti. Por lo tanto, esta alabanza no es el resultado de nuestra carne, sino es el agradecimiento de nuestro espíritu por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Vivimos agradecidos, sobrecogidos con un amor tan grande como el que nos has amado. Por eso te exaltamos, Señor. Tú eres bueno. Dios está aquí. Yo sé que estás aquí. Sentimos tu caminar y tu trabajo interno en nuestro corazón, transformándonos a la misma imagen de tu Hijo. Gracias. Gracias por ser quien eres. Gracias por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por ser mi Padre y llamarme tu Hijo. Gracias. Aleluya. Así de pie, mis amados hermanos, se siente un dulce mover del Espíritu de Dios en esta casa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Cuando esté ahí, diga amén. Si usted tiene una Biblia Reina Valera del 60 o alguna similar, el tópico en la cual ese capítulo trata dice una analogía tomada del matrimonio. ¿Es correcto? Lo que quiere decir es que todo lo que se va a decir ahora no es acerca del matrimonio. Es que el matrimonio refleja lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos acerca de la ley y de la gracia. Por eso es que es una analogía tomada del matrimonio. Así que miren qué interesante lo que el apóstol dice. ¿Acaso ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, diga ahora, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de la muerte de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Verso 1 del próximo capítulo. Ahora pues, esto resume todo lo otro. Ninguna condenación hay para los que están. Esto le saca un aleluya hasta un muerto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque en el capítulo anterior nos dijo lo que es la carne, sino conforme al régimen nuevo del Espíritu. Dios ha bendecido su palabra, se pueden sentar. Este es mi sexto mensaje en esta serie titulada El maravilloso evangelio de la gracia. En mi primer mensaje hablé acerca de la salvación por gracia. Hablé acerca de que este regalo de la salvación es resultado de lo que Dios ha iniciado por gracia para alcanzarnos a nosotros. En el segundo mensaje hablé de nuestra justificación por fe y declaramos que Dios te declaró justo antes de tú ni siquiera estar en una condición para poderlo agradar a Él. Él te justificó, Él te salvó. Él, por la fe en Jesucristo, declaró que tú eres separado para Él. Tercero, hablamos de misericordia o sacrificio. Y estuvimos allí hablando que Cristo en estos textos, cuando se refería con los fariseos, estaba extendiendo el concepto que ellos tenían de Dios y de su gracia. Y les dice: ¿no habéis leído cómo David entró al templo donde no le era permitido y comió de los panes de la proposición? ¿O no habéis leído cómo los sacerdotes profanaban el día de reposo y son sin culpa? ¿O acaso no habéis entendido lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio? Ese mensaje nos ayudó a expandirnos, a entender lo que la gracia de Dios significa e implica para aquellos que la hemos conocido. En el cuarto mensaje hablé sobre viviendo en el poder de la gracia. Y hablamos allí que la gracia no es una excusa para yo vivir como yo quiera, sino lo que Dios ha hecho por nosotros para poder vivir y agradarle a Él. Y en el quinto mensaje hablé acerca de la diferencia entre pactos. El capítulo 3 del libro de Gálatas nos habla acerca de los dos pactos, representado en el monte Sinaí y otro representado en Sara y Abraham. Hoy les quiero hablar sobre el tema casados pero miserables. Y no voy a hablar de su matrimonio. Quiero volver a enfatizar el objetivo por el cual estoy trayendo esta serie. Mi propósito principal es ayudarlos a apreciar y a profundizarnos en la gracia de Dios para aprender a disfrutar nuestra salvación. Esto no es tarea fácil. Uno está sujeto a la crítica, a la marginación por la institución religiosa, a los malos entendidos, a las conclusiones que yo mismo no he llegado, pero que los fariseos ya concluyeron por mí. Uno está sujeto a que la gente diga lo que uno no ha dicho, porque eso es lo que ellos han interpretado. Uno está sujeto a que uno sea categorizado con otras personas que pueden estar hablando la misma cosa, pero con una actitud diferente.
Pero si esto es lo mismo que sucedió en el tiempo del Señor, yo me voy a tomar el riesgo de predicar un mensaje que liberte a la gente de la condenación religiosa y los ayude a libertarse de la condenación y puedan disfrutar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si uno por lo menos entiende lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz del Calvario, eso para mí es suficiente para poder decir: he cumplido con la misión que como mensajero de un nuevo y mejor pacto requiere. Yo estoy en paz y satisfecho porque he podido hacer el trabajo a la cual se me ha sido encomendado. El capítulo 7 del evangelio de la carta de Pablo a los Romanos es una analogía tomada del matrimonio para presentar la relación que una persona tiene con la ley y con sus efectos. Desde que nacimos estamos casados con la ley. El asunto es que no se nos pidió permiso para casarnos con la ley. Todo a nuestro alrededor gira alrededor del legalismo. En realidad, cada institución de la sociedad está destinada para amplificar nuestra relación con la ley. Desde que nacimos, nuestros padres nos recompensan si hacemos lo bien, nos castigaban si hacíamos lo malo. En la escuela, si sacábamos buenas notas, se nos recompensaba con algo bueno. Si sacábamos malas notas, se nos castigaba por eso. En los trabajos nos dan aumento si somos fieles en todo lo que ellos han establecido. Si somos fieles en las actividades de la iglesia, también podemos ser recompensados con alguna promoción. Pero note que todo esto está relacionado a la recompensa por lo que nosotros hacemos, a la consecuencia si nosotros lo hacemos mal. En este capítulo el apóstol Pablo usa la relación matrimonial para explicar la relación de la ley con los seres humanos. Esto no es fácil de explicar, por lo tanto yo voy a usar una alegoría, voy a utilizar una relación matrimonial que nos ayude a nosotros a entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este capítulo 7 de la carta a los Romanos. Para eso tengo que usar dos personajes. El primero se llamará Carmen Gente, pero el esposo se llamará Pedro Ley. Carmen Gente se casó con Pedro Ley. Ella está completamente entusiasmada de que ahora ella va a poder hacer feliz a su esposo. Lo ama, lo respeta y lo quiere hacer feliz, y ella está convencida que lo va a lograr. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo cuando el gozo se convierte en luchas y en miserias. El problema es que Pedro Ley cree que su trabajo es señalar cada falta, cada deficiencia, cada una de las cosas que Carmen Gente hace mal. Y él está convencido que si él no hace ese trabajo, Carmen Gente nunca podrá cumplir con su propósito. Sin embargo, ella quiere agradar a Pedro Ley, quiere agradar a su esposo. Ella trabaja duro para mejorar su relación, porque al fin y al cabo ella sabe que un matrimonio requiere mucho trabajo. Pedro no le tiene misericordia. Nunca le menciona las cosas buenas que ella hace, nunca le menciona las virtudes positivas que tiene. Y vuelvo y repito, yo no estoy hablando de su matrimonio, estoy hablando de una analogía. Nunca le menciona nada de lo bueno que ella ha podido hacer. Todo lo que Pedro Ley le hace es condenarla, acusarla. Ella hace algo bueno y él le señala siempre lo que hizo malo. Pablo lo que está diciendo aquí es que así es nuestra relación con la ley. Siempre está buscando lo que hemos hecho mal, siempre está buscando dónde condenarnos, siempre está buscando dónde señalar nuestras deficiencias. Ese es el propósito de la ley, definir los límites de lo correcto para saber cuándo nosotros hicimos lo malo. Por eso es que Romanos 7:7 dice: pero yo no conocí el pecado hasta que la ley vino. No sabía que existía. Por eso no sabía lo que era codiciar hasta que el mandamiento dice: no codiciarás. Ahora el asunto es que Dios estableció la ley, pero la estableció para que revelara la necesidad de tener algo más grande que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la ley es buena, porque nos permite ver la vida como Dios la ve. Al principio Carmen Gente pensó en un matrimonio prometedor con Pedro Ley, pero se dio cuenta que ella no podía cumplir con las expectaciones, aunque eran expectaciones juntas. No pasó mucho tiempo cuando su entusiasmo se convirtió en miseria, en ira y en rebelión.
Lo que un tiempo ella pensó que sería una relación amorosa, de repente se convierte en una miseria, en una tortura y en una rebelión constante. Permítame someter ante ustedes que todo el que se ha criado en un evangelio legalista padece de estos tres males. Mucha gente que se aleja de la iglesia no se fueron enojados con el Señor, se fueron enojados con Pedro Ley. Mucha gente que hoy está en el mundo porque no pudieron soportar la continua acusación, la continua condenación, el continuo señalamiento de sus faltas, de sus errores, de sus inconsistencias, de toda aquella humanidad que se va revelando en nuestra vida a medida que vamos desarrollándonos, que no hubo misericordia, no hubo suficiente gracia, porque Pedro Ley no tiene la intención de hacer gozoso a nadie, sino de enseñarle la necesidad que tiene de que algo más grande que ellos necesitan. ¿No ha notado usted, hermano, que cuando usted está en una dieta, lo que se le prohíbe comer es lo que su corazón desea? ¿Alguno aquí le ha pasado eso? Usted está lo más tranquilito haciendo su dieta, no carbohidratos, no pan, no chocolate, no dulce. Y usted ni está pensando en nada de eso. Usted lo que quiere es bajar sus libras, bajar su cuerpo. Pero está en la oficina del médico leyendo una revista, y en la revista le salta el bizcocho de chocolate que usted había prometido, jurado y conjurado que no volvía a comer. Y desde ese momento usted empezó a sudar, le empezó a temblar, empezó a decir: Dios mío, ¿qué es este demonio que a mí me ha venido para esta tentación? ¿Sabe lo que está haciendo la ley? La ley está haciendo su trabajo. Lo que usted se impuso como ley es lo mismo que lo está condenando y le está sacando lo que verdaderamente siempre estuvo en el corazón. Por eso es que el pecado es más que una ley, es más que la violación a una ley. El pecado es la exposición de la condición del corazón. Por eso Dios juzga el motivo y no el pecado. Pregúntenle al hijo pródigo que cuando regresó de la casa, el que se había quedado era más pecador que el que se había ido. Porque lo que nosotros juzgamos como pecado, que es que no fumo, no bebo, no salgo con mujeres, no estoy en las barras, esos son pecados de la carne. Pero la envidia, el celo, la amargura, el chisme, la crítica son pecados del alma que no se pueden ver a simple vista. Por eso es que el ojo de Dios siempre está juzgando los motivos del corazón, no solo los pecados de la carne. Porque los pecados de la carne en la cruz ya fueron crucificados, pero las intenciones del corazón es tu responsabilidad para llevarlas continuamente a la cruz, para que puedas disfrutar de la salvación que Cristo te ha otorgado. Por eso cuando uno está en un sistema legalista y se ha criado en un sistema de condenación y se ha criado en un sistema de acusación continua, uno está casado pero está miserable, porque todo lo que se hace en ese tipo de sistema es señalar tu falta, señalar acusarte, condenarte continuamente lo poco y lo malo que eres, como no sirve porque no oraste de acuerdo a lo que nosotros establecimos, no viniste los 7 días de la semana, no diste todo el dinero, y continuamente la persona vive en una acusación continua. Pero yo he venido a decirte hoy que hay una forma de salir de ese tipo de matrimonio. Hay una forma de divorciarte de la ley para casarte con uno que te ama, que no te acusa, que te bendice y que te quiere dar una vida placentera. Note que Carmen Gente está casada con un tipo difícil de complacer. Ahora, ¿cómo sale ella de ahí? Porque ahora su corazón está lleno de ira. Ahora está miserable. Ahora Carmen Gente viene a todas las actividades de la iglesia, pero en su corazón hay rebeldía. ¿Cómo sale Carmen Gente de esa relación acusadora y condenadora con Pedro Ley? Bueno, hay algunas opciones que se pueden considerar. Número 1,
es que no se puede divorciar porque se unió por vida. Y le dijo a Pedro Ley que íbamos a vivir juntos el resto de nuestras vidas, en las buenas y en las malas. Así que el pacto que hizo con Pedro Ley la liga eternamente. La otra opción sería que Pedro Ley muriera. Que Pedro Ley muera. Pero esto presenta dos problemas. ¿Por qué tiene que morir Pedro Ley si él es bueno, él es justo y él es santo? Su acusar a Pedro Ley de que muera cuando él está haciendo el trabajo que debe de hacer es injusto. Y aparte de eso, Pedro Ley es eterno. No muere. El tipo siempre estará ahí para hacer su trabajo. Ahora queda otra opción, que Carmen se muera. No, Carmen Dávila dice no. Recuerden, es una analogía. Pero si Carmen se muere en la condición que está, muere condenada y acusada. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que alguien venga y le diga a Carmen: yo me caso con Pedro y yo voy a cumplir todas las exigencias de Pedro Ley. Y yo voy a ser fiel donde él no va a tener ni una pizca para acusarme a mí. Y yo voy a cumplir sus exigencias, sus demandas, sus estatutos, sus preceptos y sus mandamientos. Carmen, échate para el lado que yo me voy a casar con Pedro. Pero para yo poderme desligar de Pedro tengo que morir. Así que Carmen, yo voy a morir, pero espera 3 días porque también voy a resucitar. Y cuando yo resucite, Carmen, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar la oportunidad de que tú aceptes lo que yo hice por ti. Y cuando Pedro Ley venga a acusarte a ti, él tiene que venir donde mí primero, porque yo fui el que pagó la consecuencia de lo que él exigía por tu pecado. Yo no sé si usted me está entendiendo a mí en este día. Yo no sé si usted está entendiendo que aquí va a haber un divorcio en esta mañana. Aquí nos vamos a divorciar de la ley y nos vamos a casar con el otro. Por eso es que la Biblia dice: pero ahora somos de otro. ¿Por qué somos de otro? Pablo en el verso anterior dijo: pero para poder ser libre de ese marido tenía alguien que morir primero. Por eso es que Cristo es mi esposo. Por eso es que Cristo es mi marido. Por eso es que la ley ya no es la que dicta mi comportamiento. La que dicta mi comportamiento es mi nuevo marido. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día lo que yo le quiero enseñar. Pero hay una nueva relación que es por el régimen del Espíritu y no por la letra de la ley. Entonces resucitó. Entonces Carmen, gente, ahora empieza a tener una nueva relación con aquel que se dio por ella. Y en esa relación, lo que Pedro Ley nunca pudo hacer, el nuevo esposo lo empieza a hacer. Lo que para Carmen, gente, en la carne era difícil, ahora bajo el nuevo régimen es posible. Y empieza a haber una transformación en la vida de Carmen, gente. Porque ahora ella deja de mirar a Pedro Ley, que lo que hacía era que la acusaba, la señalaba y la condenaba. Y ahora vira su rostro y empieza a mirar a su nuevo esposo. Búsquelo en la Biblia, está en la Biblia, en 2 Corintios 3:18.
Oh, God. Esto le saca un amén hasta un muerto de esos bajo 30 pies. Esto para los fariseos les revuelca la religiosidad. Pero para los que hemos conocido la gracia nos revuelca el gozo adentro. Porque hemos entendido que estamos casados pero no miserables. Estamos casados y estamos gozosos. Estamos casados y estamos felices. Estamos casados y somos libres. Estamos casados y somos prósperos. Segunda de Corintios. Mire lo que dice la Biblia. Oh God, help me. 3:18. Usted notará que los legalistas nunca predican de estos textos. Primero porque no los entienden. No, yo no estoy bromeando. Usted no puede entender con el velo puesto lo que requiere que le quiten el velo. Usted no puede leer la Biblia así, con Pedro Ley atrás diciéndole. Por eso es que dice que los que leen a Moisés hasta este día tienen el velo puesto. No pueden ver la revelación de la gloriosa y maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez el velo le es quitado, la palabra le hace así, se le abre por delante. Por eso es que hay predicadores, hermanos, que cada vez que abren la boca es una condenación, es una acusación. ¿Por qué? Porque vienen del Sinaí, pero los que vienen del monte Sión, de los que vienen la Jerusalén